Bien. Profesor Pérez, todo suyo. Comencemos entonces. Como decíamos, una historia interesante. ¿Correr descalzo o con zapatillas? Todos creemos que con zapatillas. Eso es lo que todos creemos. Recordemos que, ya como decía hace unos instantes, lo hemos compartido acá y muchos de tus oyentes lo sabrán. Abebe Bikila, un corredor etíope, ganó la maratón del 60 en Roma corriendo descalzo. Su proveedor de zapatillas, imagínense, en el 60 le proveyó unas zapatillas que no le quedaban y corrió la maratón descalzo. Él se había criado y se había entrenado aparte corriendo descalzo, por lo cual no fue nada nuevo. Ahí hizo récord mundial y en el 64 la volvió a ganar la maratón, pero ahí ya corriendo con zapatillas. Con lo cual ni las zapatillas puestas sin poner incidían vitalmente en su calidad como atleta. Exacto. El interés actual está en discernir si es mejor correr con zapatillas o sin zapatillas. ¿Por qué? Porque las zapatillas, estas super zapatillas que hemos usado durante mucho tiempo, estaban preparadas con esas cámaras gigantescas debajo de la suela que teóricamente minimizaban el impacto del pie contra el piso, pero empezó a verse que cada vez había más lesiones y más lesiones y más lesiones, y las lesiones por correr no son pocas, sobre todo si uno comienza a entrenarse para correr. Entonces, este recorrido de zapatillas con mucha cámara y sigue habiendo muchas lesiones hizo pensar si se estaba haciendo lo correcto. Claro. Lesiones de rodilla, lesiones de planta de pie, lesiones de tobillo, lesiones de cadera, lesiones de la pantorrilla, lesiones de la tibia, hicieron bajar un cambio, parar un poco y pensar qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué se producen estas lesiones que todos tenemos? Uno empieza a correr y aumenta la distancia, no estamos preparados, nos lesionamos. Debilidades musculares, fundamentalmente en la cadera, nos lesionamos. Pero fundamentalmente las lesiones existen y aparecen en los corredores, en los nuevos corredores, por la fuerza que se transmite cada vez que el pie impacta contra el piso. Cuando uno cae con el pie contra el piso, toda la pierna recibe un impacto descomunal. Y nosotros, los que tenemos nuestra edad, crecimos creyendo o escuchando que la mecánica era talón, planta, punta, talón, planta, punta, talón, planta, punta. Bueno, eso hoy ya no es más. Bien. La diferencia entre pisar descalzo y pisar con la zapatilla es justamente esa. Uh-huh. La zapatilla es talón, planta, punta. Correr descalzo es parte media o el antepié, parte media o el antepié. Bien. ¿Y cuál es la diferencia? Si yo piso con el talón, hago un sobreesfuerzo gigantesco que es absorbido básicamente por toda la extremidad. Si piso con la planta del pie, con la parte media del pie, la pantorrilla absorbe el impacto y el esfuerzo es mucho menor. Y esto hace que, por otro lado, cuando hago talón, planta, punta, haga un paso mucho más largo, y cuando hago con la parte media del pie, un paso mucho más cortito. Estas pequeñas diferencias hacen que se esté leyendo, se esté conociendo de que las lesiones se minimizan, que buena parte de las lesiones que aparecían pueden ser dejadas de lado. Bien. Entonces, ¿qué están haciendo las fábricas? Están empezando a hacer estas zapatillas llamadas minimalistas que simulan correr descalzo. Y si uno ve a los atletas de élite con qué zapatillas corren hoy, con esa. Corren con unas zapatillas sencillísimas, extremadamente livianas, que no tienen esas cámaras, como le quieran llamar, de aire tenían uno, sí, o de gel, de lo que sea, no existen, siguen existiendo, pero las están corriendo del lugar, porque la otra pisada, que hay que aprender a hacerla y que es una nueva mecánica, minimiza el riesgo de tener lesiones. Ahora, Guido, discúlpame, también debe ser importante el terreno, porque una cosa es correr una pista asfaltada, preparada para eso, y otra cosa es correr por el parque donde te clavas una piedra, una cosa, y por ahí una zapatilla minimalista, no sé si es lo más recomendable. Para los lugares en los que corren los corredores de ciudad, no, los corredores de ciudad como nosotros, no hay ningún problema, Javi, se puede hacer tranquilamente.
Correr descalzo, y en Estados Unidos hay una asociación de corredores descalzos que organizan pruebas para correr descalzo. Es otro tema porque uno ya no puede necesariamente prever lo que va a suceder con el piso. Pero las zapatillas minimalistas, estas zapatillas livianas que se ven tanto, se pueden usar perfectamente. ¿Cuál fue el gran conflicto? Salen mucho más baratas estas zapatillas minimalistas que las otras. Y a la Entonces, empresa no le conviene. no solo no le convenía, sino cómo convencer al cliente de que una zapatilla que salía 3 o 4 meses menos que las otras eran mejores que las otras. Claro. Entonces hubo una etapa de transición, como así también debe haber una etapa de transición cuando uno cambia la mecánica de la carrera y le enseña el nuevo paso. Pero se puede hacer y se puede intervenir en eso, primero para que los nuevos corredores tengan menos lesiones, segundo porque se está yendo a buscar también mejores tiempos corriendo así. Y entonces deberíamos hacerlo todos. Bien. Es más, si uno lee más profundamente estas cuestiones, el pie está preparado para apoyarse sin zapatillas. Las zapatillas y el calzado son modernos básicamente. Claro. O sea, son de toda la historia del hombre, pero uno puede usar la planta del pie como instrumento para recibir el impacto contra el piso y hacer todo descalzo. Así que bueno, una historia interesante. Ustedes no son grandes corredores la mayoría. Bueno, hay 3 que sí, 2 que no. 3 que sí. ¿No te fuiste la miércoles? No, lo incluía Gabriel. Yo sé quiénes son los que no, o quiénes somos los que no. Javier y Pipo son corredores. Son corredores. Son atletas. Moderado, tranquilo. Moderado. Mike no, 3-3 estamos. 3-3. Soso no. Yo me excluyo. Yo tampoco, no, vos sos un profesional, por supuesto. Así que bueno, hay mucha información sobre esto, es ¿Piensa interesante. que tiene los deditos como garra? Para escalar son estas. Sí, no son cada para correr. zapatilla hoy tiene una especialidad muy definida, cada calzado, y entonces se hace difícil encontrar el que más conviene. Con las Topper Tennis era para French y Brasil. Claro. Era sencillo. Bueno, muy bien, profesor, muchas gracias. Un gusto, muchachos, buen fin de semana, nos vemos la semana que viene.